¿Cómo están? Esta clase está dirigida a los estudiantes de mis secciones en la UNER, San Juan de los Morros, en materia de Derecho Procesal del Trabajo. El tema que corresponde, o mejor dicho, los temas que vamos a tratar, guardan relación directa, en principio, con las fuentes del derecho procesal del trabajo. Luego vamos a hablar un poco sobre las partes en el proceso laboral y finalmente vamos a, como dicen, adentrarnos en lo que sería el proceso propiamente dicho, iniciando con la audiencia preliminar, luego de presentada una demanda ante el tribunal correspondiente, pues que sería el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Vamos a comenzar entonces refiriéndonos a los aspectos de los principios que regulan y rigen al derecho del trabajo y al derecho procesal laboral. Recordemos una norma que es fundamental en materia de derecho social y especialmente en materia de derecho del trabajo. Esa norma guarda relación directa con lo que es el orden público. En la última clase yo había conversado con ustedes acerca del concepto de orden público, que tiene en ese sentido un ilustre profesor ya jubilado, por supuesto, el doctor Rafael Alfonso Guzmán, en su libro Nueva Didáctica de Derecho del Trabajo. Él allí define perfectamente lo que es el orden público en materia de derecho del trabajo y es uno de los temas que tenemos que tener pendientes. Vamos a decir, grosso modo, que, digamos, cuando las partes no pueden pactar, no pueden acordar motu propio situaciones derivadas de la relación de trabajo, porque estas están supeditadas por ley, están definidas en la ley, esa imposibilidad que se le presentan a las partes es lo que vamos a conocer como el orden público. El orden público está dirigido a la protección de los derechos de los trabajadores y por lo tanto no pueden ser relajados por las partes. Entendiendo a las partes aquí, al patrono, entendiendo también al trabajador como partes dentro de la relación de trabajo y como partes posteriores ya en el derecho procesal de lo que sería una contención laboral, un proceso judicial laboral. Entonces no se daría cabida a que las partes relajen lo que establece la ley como derechos mínimos para, digamos, acordar situaciones distintas a ellos. Esta es una forma, pues, práctica de entender lo que es el orden público, todo aquello que no puedo modificar, que no puedo cambiar porque la ley lo establece de esa manera. Y generalmente nuestra legislación, tanto la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, como la ley orgánica procesal del trabajo, contienen normas dirigidas específicamente a lo que es el orden público en estas materias. Ese orden público entonces se viene a convertir en uno de los principales elementos que nutren al derecho social en general y en particular al derecho del trabajo. Digamos que vamos a encontrar otros principios en esta materia que son fundamentales tomar en cuenta, que tienen que ver fundamentalmente con la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Esta irrenunciabilidad de los derechos laborales la vamos a encontrar en principio desde la Constitución, pasando por la Ley Orgánica del Trabajo. Esa irrenunciabilidad está en que en ningún caso son renunciables los derechos contenidos en las normas laborales. Y, como decía, sobre el orden público, las partes no pueden relajar ese aspecto. ¿En qué pueden acordar como efectos prácticos en una contención o en una discusión sobre el tema de los derechos laborales? ¿Qué cosas pueden pactar las partes? Bueno, pueden pactar cantidades, pueden pactar sobre, digamos, los elementos constitutivos de esos conceptos sobre los cuales las partes no pueden renunciar.
Ningún patrono le puede pedir a un trabajador que renuncie al salario. Ningún patrono le puede pedir al trabajador que renuncie a las vacaciones o al derecho de disfrute de las vacaciones. Ningún patrono le puede pedir al trabajador que renuncie a las utilidades. De manera que, digamos, esos aspectos en ningún caso pueden relajarse. Sin embargo, a la hora de establecer transacciones que permita la transacción estar dentro de lo que sería el ámbito procesal laboral aceptable y válida, entonces, digamos, las partes pueden establecer acuerdos respecto de cantidades, de montos, ponerse de acuerdo en fechas de nacimiento y conclusión de la obtención de las remuneraciones respectivas, que en definitiva van a dar, digamos, las conclusiones sobre los montos de acuerdo con los conceptos propiamente de la materia de derecho del trabajo, que en definitiva conforman aquellos derechos sobre los cuales el trabajador va a devengar, va a cobrar como contraprestación de la relación de trabajo. Entonces, la renunciabilidad está dada bajo esos términos y digamos, el punto fundamental es la irrenunciabilidad a los derechos del trabajo. Ello no significa entonces, como lo hemos esbozado, que no se pueda realizar una transacción, entendiendo que transacción significa que las partes van a acordar cosas, van a dejar de percibir cosas, van a entregar algunos beneficios, van a recibir otros beneficios, van, digamos, a establecer una especie de equilibrio. Y en ese sentido se habla es de cantidades, de montos, digamos, los acuerdos van hacia eso. No podemos relajar los derechos que ya están establecidos en la ley a cambio de una transacción. La transacción, para que pueda ser válida, es necesario que tenga, digamos, la conformidad, el visto bueno, que así sea determinado en el ámbito de la administración pública a través de lo que sería el acuerdo presentado en la Inspectoría del Trabajo, y que la Inspectoría del Trabajo homologue la transacción acordada siempre que observe el Inspector del Trabajo que no ha habido ninguna relajación ni ninguna concesión respecto de los derechos mínimos que tiene el trabajador. Tanto desde el punto de vista de los derechos mínimos laborales establecidos en la ley, como de los derechos mínimos laborales que tiene el trabajador previstos en el contrato individual de trabajo o previsto en la contratación colectiva, según se trate. Entonces, esa transacción debe ser revisada, digamos, ante un problema que se esté planteando ante la Inspectoría del Trabajo, en la sede administrativa, en vía administrativa. El inspector tiene entonces la potestad de darle pues el visto bueno a esa transacción a través de la homologación respectiva. Lo mismo sucede en la vía jurisdiccional, en tribunales. Es decir, el tribunal puede darle ese visto bueno a una transacción que las partes planteen, y esta transacción se puede dar en cualquier etapa del proceso laboral, y ello le pone fin a la litis. Y en ese sentido, el tribunal competente deberá homologar esa transacción para que ésta pueda surtir efectos válidamente de acuerdo con nuestra normativa. Otro de los principios fundamentales en materia laboral, tanto en la materia sustantiva como en la adjetiva, es la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias. Esto lo encontramos primero desarrollado por la doctrina, posteriormente incorporado a nuestra Constitución de 1999 y, digamos, finalmente incorporado también en la legislación. Esta primacía de la realidad sobre las formas o apariencias viene a denotar lo que significaría el concepto real de lo que es una relación de trabajo. Esa prestación de servicio bajo una situación de subordinación y a cambio de un salario, de un pago que se llama salario, en cumplimiento dentro de una jornada determinada en ciertos días de la semana, etcétera, en una prestación de servicio por cuenta de, es lo que va a definir precisamente una relación de trabajo. Y la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias viene a eliminar cualquier interferencia que se pueda dar en eso que conocemos como las zonas grises. Es decir, zonas grises
entre el derecho mercantil, por ejemplo, y el derecho del trabajo, que no se sabe si la relación pareciera mercantil, pareciera entre socios, o si estamos en presencia de una relación netamente laboral donde hay un patrón y un trabajador. Entonces, el tema de la subordinación, el tema del desempeño por cuenta de otro, el tema del dueño de los medios de producción, el tema del prestador de servicios a cambio de un pago, va a relucir, va a definir lo que es el trabajador y lo que es la relación de trabajo, y ante la duda, entonces es necesario establecer una cosa que se llama el test de laboridad. Es necesario, para desvirtuar cualquier situación de carácter mercantil, el procedimiento del levantamiento del velo corporativo, que permite también dilucidar que se está en presencia de una relación laboral y no de una relación mercantil. De manera que estos elementos de la primacía de la realidad, donde debe prevalecer la realidad de los hechos ante las formas o apariencias que se puedan elaborar, inclusive se va a solapar en un contrato. En el contrato establecen unos convenios allí que distan en la forma de lo que es la relación de trabajo, pero que de fondo no es otra cosa que una relación de trabajo. Y esta se define, como ya lo he mencionado, por la prestación de servicio en condiciones de subordinación, donde hay alguien que se apropia de los beneficios que desarrolla el trabajador, que es el que se apropia de los beneficios de la relación de trabajo, y el trabajador solamente va a percibir una remuneración, un pago, a cambio de la prestación de ese servicio. Entonces, digamos, esos supuestos, esa realidad, no la podemos transformar, no la podemos modificar, no la podemos cambiar, estableciendo un documento en el cual se diga que, digamos, está en presencia de una relación de otra naturaleza. Entonces, la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias es uno de los principios básicos y elementales que va a ser considerado a la hora de definir que se está en presencia de una relación de trabajo. Uno de los principios ya procesales o del derecho procesal del trabajo, que es fundamental y que distingue al derecho del trabajo de otros derechos, como por ejemplo el derecho civil en general, tiene que ver con la oralidad, el principio de la oralidad, porque los procesos laborales, luego de la reforma en Venezuela y con la vigencia desde el año 2002 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, todos los procesos judiciales son orales. Entonces, esto le da un cambio radical a la duración de los juicios por una parte, a la celeridad procesal por otra, y se introduce un concepto que es fundamental a la hora de impartir justicia de parte del juez, que tiene que ver con el principio, digamos, de que el juez es ante quien se evacúan las pruebas. Este principio representa un paso gigantesco en el proceso en general, ya que no es ante otro juez, no es ausente el juez ante quien se están evacuando las pruebas, sino que el juez está presente, hay una audiencia de materialización de los medios de prueba. Ese principio se llama el principio de inmediación. El juez que va a decidir la causa es el juez ante quien usted o las partes hace la exposición y hace la evacuación de los medios probatorios que había promovido en la oportunidad procesal correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De manera que este principio de inmediación cambia radicalmente las estructuras procesales fundamentalmente del derecho escrito. Entonces, la oralidad junto con el principio de inmediación representan esencialmente la columna vertebral de los, digamos, de aquellos principios que regulan el derecho procesal del trabajo. La celeridad procesal, ya la habíamos mencionado, precisamente producto de la oralidad, repercute en que la mayoría de los casos se puedan resolver de manera apropiada en tiempos válidamente aceptables. Otra de las situaciones que tenemos que tomar en cuenta es el principio del uso de los medios alternativos de la resolución de conflictos
que introdujo la Constitución como formadores, como formando parte del sistema de justicia a través de la mediación. Por ejemplo, el juez de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo ejerce su facultad mediadora, es ante quien se presenta la demanda y se presentan los medios de prueba. Y la parte demandada, es decir, el patrono, debe acudir a esa audiencia preliminar, donde ha sido ya notificado previamente, con los medios probatorios que él tiene a su alcance, que generalmente en las relaciones de trabajo, quien detenta, quien tiene la capacidad de presentar todos los medios de prueba, fundamentalmente es el patrono, porque es quien, digamos, ante quien el trabajador firma un recibo, que a pesar de que la ley dice que está obligado a entregarle el recibo correspondiente del pago del salario, a pesar de que la ley establece que está obligado el patrono a entregar la copia del contrato individual que debe suscribir con el trabajador, a pesar de que es quien debe llevar pues lo que se llamaría la carpeta laboral, donde está toda la información del trabajador, información que es esencial. En materia laboral es esencial saber si el trabajador es diestro o es zurdo, si el trabajador tiene alguna discapacidad, si el trabajador es soltero, si el trabajador es casado, si el trabajador vive en relación concubinaria, el trabajador o la trabajadora, quiero decir. Todos esos datos son fundamentales porque guardan una relación directa con otro compendio de normas y de leyes que pasan a regularizar la relación de trabajo y pasan, digamos, a establecer unos mecanismos de defensa que serían distintos en otros casos, pues. De manera que son aspectos esenciales todo esto, y quien tiene acceso y quien conforma, recibe y tiene el físico de los expedientes respectivos es el patrono. Por lo tanto, a él se le facilita la carga de la prueba. Él es el que tiene la posibilidad de mostrar, de llevar, de presentar todo el esquema probatorio ante un tribunal del trabajo. Por eso los jueces, tanto de sustanciación y mediación como los jueces de juicio, tienen que tener muy claro que el régimen probatorio en materia de derecho del trabajo lo tiene el patrono, que el trabajador demanda derechos, demanda circunstancias, situaciones, y no tiene pues ese, digamos, acceso a esos medios probatorios, porque pudo haber firmado un contrato o pudo no haberlo firmado. El hecho real es que prestó un servicio. Puede recibir una paga determinada, pero como no le dan recibo, entonces digamos, no tiene un medio de prueba para demostrar que el salario que devenga es X y no el salario que pueda decir el patrono, porque va a presentar unos recibos donde consta que el trabajador percibe salario mínimo, por ejemplo. Esto se estila actualmente muchísimo, donde el trabajador oficialmente recibe un supuesto salario mínimo nada más. Para nadie es conocido que el salario mínimo actual de $3,5 no alcanza, pero ni siquiera para comprar el jabón para lavar la ropa con la cual va el trabajador a desempeñarse. De manera que es falso que tengamos trabajadores que devenguen un salario mínimo en la existencia de la relación. Y aquí los jueces tienen que estar conscientes absolutamente de que nadie, ningún trabajador en Venezuela tiene como salario en realidad el salario mínimo, porque ello es esconder una realidad, establecer una apariencia que no es factible, no es racional. A ninguna persona se le puede ocurrir en Venezuela que un trabajador puede vivir con el salario mínimo nacional de $3,5 y pasar un mes, alimentarse, vestirse y sostener a la familia. Es decir, un juez en ese aspecto tiene que estar clarísimo y tiene que tener unas directrices, si se quiere, en ese sentido para poder acceder a mecanismos que planteen una verdadera aplicación de justicia en este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué no hay una transparencia que pudiéramos delatar como necesaria en la existencia de estos mecanismos? Bueno, a lo mejor eso puede ser un problema latinoamericano, pero no es el caso de esta clase debatir por qué hay cierta deshonestidad que reviste este tipo de cosas, porque si no existiese esa deshonestidad, sin duda alguna que estuviésemos pues frente a una reducción mucho más drástica de los conflictos, obviamente.
porque los conflictos nacen precisamente por esos desencuentros y esos desacuerdos entre las partes, y entonces se coloca en posición una de las partes para negar el acceso a la información real que tiene en su poder de la otra. Por eso, digamos, ya doctrinariamente y legislativamente establecido en nuestra normativa, la carga de prueba recae sobre el patrono. La carga de prueba la tiene el trabajador, puede contar con los mínimos establecidos en la ley, y cuando el trabajador va a tener la carga de probar es cuando quiere demostrar que percibe un poco más de lo establecido como mínimo de los derechos. Esto me refiero ajeno a lo que ya mencioné del salario, por razones obvias, ¿no? Por razones, digamos, precisamente por el uso de la racionalidad. Pero si un trabajador alega que gana 150 días por concepto de utilidad y tiene firmado planillitas donde consta que cobra es 30 días, el trabajador tiene la carga de demostrar que son 150, no 30. Y entonces es necesario revisar cuáles serían los medios idóneos para demostrar que la utilidad verdadera que devenga el trabajador es otra y no el mínimo que está establecido en la ley. Bueno, grosso modo, este sería el tema fundamental de la primera parte de esta exposición. Vamos a entrar inmediatamente a lo que serían las partes en el proceso de derecho del trabajo, que están claramente definidas las partes en una relación jurisdiccional, en una relación de conflicto. Por un lado tenemos al trabajador, que generalmente va a ser en la parte demandante. Este trabajador puede tener una calificación que la vamos a encontrar en la ley. La ley es la que nos dice qué es un trabajador, qué tipo de trabajadores tenemos. Esa definición de trabajadores también va a tener una relación directa con la cantidad de salario y los puestos de trabajo que ocupa el trabajador, de manera que la parte relativa al trabajador puede tener una serie de subdivisiones que es importante que manejemos. Por ejemplo, un trabajador dependiente, que es el trabajador en general, está definido en la ley a través del artículo 35 de la Ley Orgánica del Trabajo. Esa definición que establece nuestra ley tiene un problema conceptual, ya que deja de lado lo que sería la ajenidad, y la ajenidad es uno de los elementos consustanciales en la definición de lo que es una relación de trabajo. Entonces, el concepto que dice la ley, y me lo voy a leer textualmente, dice el artículo 35: se entiende por trabajador dependiente toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social de trabajo, bajo dependencia de otra persona natural o jurídica. La prestación de su servicio debe ser remunerado. Entonces, el trabajo bajo dependencia queda eliminada la parte de por cuenta de, la parte de la ajenidad, es decir, para el trabajador, los medios de producción, el centro de trabajo, todas las circunstancias que rodean el hecho del trabajo o el hecho social de trabajo, él es ajeno a él. Entonces, digamos, no está presente ese elemento del desempeño por cuenta de. Aparece la dependencia, pero no parece que es por cuenta de quién se está beneficiando con la prestación del servicio. Es un elemento fundamental en lo que es la definición de la relación de trabajo. También tenemos al trabajador no dependiente, que sería aquel que se desempeña por cuenta propia, y la ley define al trabajador de dirección, que es un concepto fundamental que tenemos que manejar también. Se entiende por trabajador de dirección el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la entidad de trabajo, así como el que tiene el carácter de representante del patrono frente a otros trabajadores, pudiendo sustituirlo en todo o en parte de sus funciones. Es importante la definición del trabajador, en este caso, por ejemplo, un trabajador de dirección, porque es imposible que un trabajador de dirección tenga el mismo salario que tienen todos los demás trabajadores. Y entonces, esta es una de las armas secretas de las cuales se quiere valer un patrono a la hora de un problema con un trabajador de esta naturaleza. Entonces, alegando que el trabajador era de dirección, pero devengaba salario mínimo. O sea, es decir, aquí la realidad es otra, tiene que ser otra necesariamente, porque no se compadece con lo cierto de una situación de esta naturaleza.
Por otra parte, tenemos a los trabajadores de inspección y los trabajadores de vigilancia. Se entiende por trabajador de inspección el que tenga a cargo la revisión del trabajo de otros trabajadores, y el trabajador de vigilancia es quien tenga a su cargo el resguardo, la custodia y la seguridad de bienes. Ese sería un trabajador de vigilancia. Y digamos, vamos a tener una especie de trabajador calificado, y ya ese concepto escapa a lo que, digamos, normalmente la ley va definiendo, pero hay un trabajador calificado frente al trabajador llano. Un trabajador calificado es aquel que está formado en una actividad propia. Un ejemplo clásico es el soldador. Por ejemplo, en las redes de tuberías que se estén ejecutando, por decir alguna tubería de gas, el soldador de esas tuberías, el que elabora la costura de esas tuberías, es un trabajador altamente calificado que maneja un equipo de soldadura de alto nivel, de buen nivel, porque entendemos el tipo de presión a la que es sometida la tubería a la hora de la propulsión del gas a través de esta. Por lo tanto, no es cualquier trabajador, y por lo tanto el salario tampoco va a ser equivalente al salario de los trabajadores, vamos a llamarlos ordinarios. Entonces es un poco un elemento allí de definición que no está contemplado en nuestra legislación, pero sí sabemos de su existencia y tenemos que estar claros en este tipo de situaciones. El patrono, por otro lado, es el patrono, pues es el dueño de los medios de la producción, es el jefe de la, digamos, el propietario de la entidad de trabajo, y es quien se beneficia del desempeño laboral que está haciendo pues, el trabajador. Teniendo entonces claro de quiénes son o quién puede ser trabajador y quién es el patrono, entramos entonces en el aspecto ya procesal de cuando surge un conflicto en materia laboral y tiene entonces que irse a un tribunal para la resolución de un conflicto laboral. Y en ese sentido vamos a comenzar entonces en la siguiente clase a desarrollar todo el proceso laboral, arrancando entonces con la audiencia preliminar, hablando por supuesto sobre la demanda, el contenido de la demanda de acuerdo con la ley, para que esta demanda pueda ser admisible y por supuesto pueda notificarse al patrono para que se desarrolle lo que vamos a conocer como la audiencia preliminar. Entonces, pendiente con el siguiente video, y agradezco la atención de ustedes.